está, después de haber escuchado lo que nos decía el Señor a través de lo que Isaías narra en los capítulos 52 y 53. Orémosle al Señor y entreguémosle este tiempo de exposición de su palabra. Señor Dios, entregamos en tus manos, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra, Señor. Cuán maravillosa y solemne es tu palabra, Señor, inerrante, Señor. Tú la has cuidado, Señor, para que en nuestros días nosotros la podamos tener, Señor, en nuestras manos y poder ser instruidos, Señor, con los deseos que hay en tu corazón. Ayúdanos, Señor, a no ser un pueblo de duro corazón, sino más bien a ser transformados a través de esa palabra y que tu palabra sea la que rompa las durezas que pueden haber en nuestro corazón. Te pido, Señor, oh Espíritu de Dios, para que tú hables a través de mi vida y me lleves a predicar tu palabra acorde a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros aquí. Y prepara los corazones de cada uno de los presentes para recibir con alegría, Señor, y no con emoción, tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, los que estaban con nosotros desde las 3 de la tarde, luego seguimos, y los que nos están acompañando a partir de este momento, le damos la bienvenida. Hoy es Sábado Santo, y quizás uno a veces, decíamos ahorita, quizás alguno de los días más difíciles para nosotros entender dentro del calendario cristiano, porque para nosotros nos es fácil ubicar el Viernes Santo, el Jueves Santo, y decir el Jueves Santo, lavatorio de los pies, la última cena; el Viernes Santo, el Vía Crucis, la muerte de Jesús, la tumba vacía; el Sábado Santo, el domingo, la resurrección, el triunfo, ¿cierto? Pero el Sábado Santo, hay veces nosotros decimos, ¿qué pasó el Sábado Santo? Y yo decía ahorita en el primer sermón coloquémonos en la época, coloquémonos en los zapatos de los que estaban allí viviendo ese sábado, después de que Jesús fue clavado, después de que Jesús murió. Y este día, este sábado, es como un día del silencio, un día donde los discípulos estaban confundidos, los discípulos estaban aturdidos, estaban golpeados con lo que había sucedido, pues a escasas horas habían estado sentados en un lugar cenando, teniendo una velada muy especial con el Señor, donde Él les estaba hablando y les estaba instruyendo cosas muy maravillosas. Pero ahora ese maestro había sido apresado, había sido crucificado y había muerto. Ellos estaban confundidos, como que todo se les había ido al suelo, como que todo lo que habíamos vivido durante estos 3 años, este proyecto se acabó. Nos mataron el maestro. Pareciese que ese día, para sus discípulos, sus seguidores, las promesas parecían fallar. Ese reino del cual él había anunciado estaba un poco incierto, pues ese Mesías que prometía el Cristo ser había muerto. Y donde aparentemente ese sábado, de pronto ellos sentían un silencio, como que nada pasaba. Estaban temerosos, estaban meditando en todo lo que había acontecido. Así que podemos decir que este sábado fue un sábado de silencio, un sábado donde había muchas preguntas, pero pocas respuestas. Pero en realidad, este sábado no fue un sábado de silencio. Nunca Dios estuvo más activo que cuando parecía que todo estaba en silencio. Porque mientras los hombres estaban viendo una derrota de aquel Cristo clavado en la cruz, Dios estaba satisfecho porque estaba llevando el plan más maravilloso y más glorioso de la historia, la redención del hombre. Y para entender entonces lo que realmente estaba ocurriendo en la cruz, no podemos quedarnos solamente con lo que están narrando los evangelios. Tenemos que ir también al Antiguo Testamento y tenemos que ir al libro de Isaías, ya que este profeta nos narra con gran precisión lo que iba a suceder con Jesús. Por muchos, el libro de Isaías es catalogado como el 5.º evangelio, por lo que Isaías narra acerca de este varón de dolores. Entonces, Isaías 53 no nos muestra simplemente lo que pasó,
Isaías 53 nos muestra lo que significó esto que estaba aconteciendo. Isaías, entonces, le hicimos un contexto muy amplio, ¿cierto?, de cómo lo estaban entendiendo las personas que estaban escribiendo, a las que le estaba escribiendo Isaías, a las que les estaba hablando Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de que Cristo viniera, y mire la exactitud con la que él estaba escribiendo. Aunque para ellos esto era un poco borroso, porque ellos no tenían la revelación completa. Y Isaías estaba hablándole a una nación que estaba viviendo ciertas presiones por el imperio que había en aquella época, que eran los asirios. Había persecución contra ellos, había la gloria que habían disfrutado del reinado de David o de Salomón, había pasado 200 años atrás. Había una decadencia espiritual de más de 200 años a cuando empieza a predicar Isaías, a decir esto: el pueblo está perdido, el pueblo sabe, reconoce que necesita un Salvador, que necesita un rey que los vuelva a la gloria, que los saque del problema. Pero decíamos en nuestro primer sermón que el hombre creía que ese era el problema, pero Isaías les narra muy bien. En Isaías 29:13 les dice que ellos se están fijando en lo que están por fuera, pero lo que verdaderamente está malo es que Isaías 29:13, que la relación con Dios estaba rota. Dice el Señor: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que entonces estaban llenos de religiosidad, estaban espiritualmente endurecidos y estaban amenazados por aquellas personas. Ellos querían entonces una liberación política, una estabilidad nuevamente, y querían que Dios actuara a su favor. Entonces Dios les estaba diciendo a través de los profetas: el problema no está afuera, el problema está adentro. Y decíamos que cómo casaba esto con nosotros hoy en día. Decíamos que aquellos estaban desesperados, aquellos estaban amenazados, tenían inestabilidad, tenían una vida religiosa, sabía que algo necesitaban. Y hoy la realidad es que esta misma realidad que tenían 700 años atrás es la misma realidad que tenemos 2000 años después. El ser humano sabe que necesita algo, y en ese saber que necesita algo, muchas veces recurre a lo que no es y cree que son cosas externas, cuando lo que verdaderamente tenemos que hacer es algo interno. ¿Correcto? Y finalizábamos en el sermón pasado, estuvimos hablando de los primeros versículos que narraba, desde 52:13 hasta 53:3, si no estoy mal, y terminábamos hablando en este sermón que había una pregunta en el aire, y la pregunta es: ¿por qué? ¿O por qué alguien inocente sería tratado como Isaías está diciendo que iba a ser tratado el Mesías? Ahí vamos entonces a caer en este segundo sermón. En el primer sermón vimos entonces algo doloroso, y lo que estuvimos viendo en este sermón, vuelvo y lo digo, si ustedes quieren escucharlo completo, va a estar en nuestro canal de YouTube. Vimos en este primer sermón algo doloroso. Hablamos de el siervo que fue despreciado, el siervo que fue rechazado y el siervo que fue ignorado. Eso es lo que estuvimos viendo como en títulos generales en el primer sermón. Y la pregunta que estaba diciendo ahorita, que quedó abierta, es: ¿por qué? ¿Por qué alguien inocente como el que está narrando Isaías termina siendo tratado como culpable? ¿Por qué el siervo sufriente sufre, valga la redundancia, de esa manera? Y aquí está la clave de este segundo tiempo del día de hoy. Isaías ahora, a partir de este versículo 4 que vamos a estar nosotros estudiando, cambia el enfoque. Y ya no nos muestra solo lo que pasó con ese siervo sufriente,
sino que nos muestra por qué pasó. En el primer sermón vimos lo que pasó. Ahora vamos a ver por qué pasó. Porque la cruz no es un accidente histórico, querida iglesia. Es el acto, escúchelo bien, más intencional en toda la historia de la humanidad. Nos fue narrado desde Génesis 3:15. La cruz está alumbrando o está brillando desde allí. En este segundo tiempo tenemos que tener una idea presente en nuestras mentes, y es que Cristo, óigame esto bien, Cristo no sufrió por sus pecados. Todo lo que nos está narrando a nosotros Isaías no es porque Cristo lo mereciera. Cristo no sufrió por sus pecados, sufrió como sustituto para salvar a los pecadores. Y lo primero que Isaías hace es corregir esta mala interpretación que muchas personas han dado acerca de ese sustituto y que tenían en aquel tiempo. Isaías 53:4 nos dice a nosotros lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muéstrame la otra versión, por favor. Dice la versión, la nueva, que la leímos aquí, dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Ojo con eso, un castigo por sus propios pecados. Dije que de entrada Isaías va a empezar a lidiar con el problema de una mala interpretación de por qué Jesús está en la cruz. Entonces, cuando entramos en este texto, dice en Reina Valera, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La palabra llevó implica que Él cargó activamente y voluntariamente esos pecados, esas enfermedades. Es tomar sobre sí algo que no le pertenece, no le pertenecían a Él. Él lo llevó sobre sus espaldas. Y dice, llevó ciertamente nuestras enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, no se limita solamente a lo físico, apunta a la condición real del ser humano. La condición real del ser humano es una condición caída, donde experimenta dolor, donde experimenta quebranto, donde todo esto es consecuencia del pecado, de la caída que tuvo Adán y Eva allí en el Edén. Pero luego, ahí en el versículo más adelante nos dice a nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y aquí vemos la interpretación humana equivocada acerca de esto. Ellos veían a Jesús clavado en la cruz y pensaban: Dios lo está castigando porque algo hizo. Todo el que era clavado en un madero era maldito. Todo aquel que era clavado en un madero era porque se lo merecía. Uno lo vituperia y el otro le dice: cállate, porque nosotros por lo menos lo merecemos. Pero este hombre no debería estar allí colgado, ¿sí? Entonces, cuando ellos veían a Jesús, decían: Dios lo está castigando por algo. Como los de Job. Job tenía todos sus problemas. ¿Qué decían los amigos? Asume la culpa donde no la hay. ¿Qué le decían a Job? Job, algo malo hizo usted. Job, arrepiéntete. Entonces, cuando nosotros leemos este primer versículo, acá encontramos riquezas doctrinales muy importantes para nuestra vida. Lo primero que esto nos puede enseñar es entender la ceguera espiritual que hay en el ser humano. Primera de Corintios 2:14 nos dice a nosotros: el hombre natural no percibe lo espiritual. Primera de Corintios 2:14 nos habla acerca de eso. El natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí vemos esa ceguera.
El ser humano, sin la ayuda de la revelación divina que viene del poder del Espíritu Santo, cuando ve a la cruz, la ve pero no la entiende. ¿Le es qué? Dice en otra parte de la palabra de Dios, la ve como locura. Aquel que no tiene la revelación ve el sufrimiento, pero no ve la sustitución de lo que está aconteciendo allí. No se da cuenta que es por él que está allí clavado. Otra riqueza que podemos encontrar aquí es la necesidad que usted y yo necesitamos de revelación, la necesidad que usted y yo necesitamos de orarle a todos los días a Dios, que nos dé un mayor discernimiento, que el Espíritu Santo de Dios nos abra el entendimiento, porque no basta con ver la cruz, hay que entenderla correctamente. No basta con leer la palabra de Dios, hay que entender lo que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Por eso Jesús en la cruz entiende esa falta de revelación que hay en nosotros. Y hay algo maravilloso que Jesús dice desde la propia cruz. Y dice: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónales porque ellos no tienen la revelación completa de lo que están haciendo. Querida iglesia, hoy pasa lo mismo. Hoy hay personas que celebran la Semana Santa. Hoy podemos ver el mundo cristiano celebrar la Semana Santa. Pero ¿cuántos de aquellos que están celebrando la Semana Santa entienden lo que representa la Semana Santa? Para muchos la Semana Santa son vacaciones, descanso, películas. El tiempo de la Semana Santa sí es para ser un poquito más espirituales ese fin de semana. Las iglesias se llenan, pero se llenan y son conscientes de lo que se da allí. Es la pregunta. Hoy entonces está pasando lo mismo. Hay personas que hablan de Jesús, conocen la historia de Jesús, pero ¿entienden el verdadero significado de lo que representaba Jesús, su obra? Ven a Cristo, pero no se ven a sí mismos en la cruz. Ven el evento, pero no entienden la razón por la cual Cristo estuvo allí. Porque la pregunta no es solo quién murió. La pregunta es ¿por quién murió? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. Porque no murió por él. Nos tenemos que preguntar ¿por quién murió? Y hasta que una persona no entienda que él estaba allí por mis pecados, que él estaba allí en mi lugar, seguirá viendo la cruz como una historia y no como algo que lo salvó a él. Ahora bien, Isaías no nos deja en la confusión. Ahora nos da la interpretación correcta. Nos va a decir por qué él murió. Tal vez el mundo cree que fue porque Dios lo estaba castigando, pero Isaías, 700 años antes, nos está diciendo lo siguiente, versículo 5 en adelante: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que en este segundo punto nosotros vemos el corazón del evangelio. Y el corazón del evangelio vemos esa sustitución penal que Cristo está haciendo allí en la cruz. Cuando usted y yo escudriñamos más en este texto, vemos que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando nosotros miramos esto, cuando hablamos de rebeliones, aquí nos referimos a pecados conscientes. Nuestras rebeliones. No estamos hablando de nuestra debilidad humana, de caer, de ceder ante la tentación.
Más bien hablamos de la desobediencia deliberada que hay en nuestro corazón. Una desobediencia calculada y consciente y adrede que hay en nosotros. Dice ahí más adelante, molido por nuestros pecados. Oiga, molido por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, molido por nuestros pecados. Cuando nosotros leemos esto, molido, este lenguaje de molido es de aplastamiento total, ¿cierto? Algo triturado completamente, algo que no fue superficial, más bien fue algo profundo, total, desgarrador. Eso es lo que estaba viviendo nuestro Salvador. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta parte es bien importante, porque cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, aquí hay un intercambio. Hay un intercambio con lo que aquí la palabra de Dios está diciendo. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para nosotros recibir la paz. Ese intercambio es lo que aquí está diciendo en esta frase que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto no es solo sanidad física, porque muchas veces cogemos este versículo, malinterpretamos y siempre que oramos por alguien por sanidad lo sacamos. Aquí el Señor nos habla de la restauración espiritual. No solamente nos está hablando de una sanidad física, sino de esa restauración espiritual que nosotros necesitamos. ¿Qué aprendemos aquí de este versículo que estamos leyendo? Primero, es esa sustitución penal que hay cuando aquí nos está narrando a nosotros acerca de ese intercambio. Cristo entonces toma nuestra culpa. Cristo recibe esa culpabilidad legal que usted y yo tenemos delante de Dios. Recuerden que dijimos que hay una pregunta que atraviesa toda la Biblia, lo dijimos en el primer sermón, y es cómo un Dios santo puede interactuar con un hombre caído pecador. Entonces hay una sustitución que lo podemos ver nosotros, vamos a hablar de él, pero es con respecto a las ceremonias sacrificiales que hacía, y era de que el cordero tomaba el pecado, ¿cierto? Cubría el pecado y así entonces se podía acercar. Entonces Cristo tomó nuestra culpa, y es que ya hay un veredicto, ¿cierto? Hay un veredicto sobre la humanidad. ¿Y sabe cuál es el veredicto celestial sobre nosotros? Culpables. Ese es el veredicto que hay, culpables y pecadores. Pero Cristo muestra su amor por nosotros, que toma nuestro lugar, y la culpabilidad legal de nosotros la toma Él. Nuestra condena, que es una condena justa, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, que la paga del pecado es separación de Dios, y Él mismo sintió esa separación de Dios cuando en la cruz Él fue el cordero inmolado y recibió sobre sus hombros todos los pecados del mundo, y ahí Él sintió ese distanciamiento de ese Dios. Por eso Él desde la cruz que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús tomó nuestro lugar, y Él tomó la posición delante de Dios de nosotros como culpables. ¿Y qué nos dio a nosotros? Nos dio lo que Él tenía. Él nos dio su justicia, nos dio su aceptación delante del Padre, y nos dio paz para con Dios. Bien, ahí entendemos eso que el Señor nos está enseñando. Ahora, algo importante que también nos enseña este versículo es la justicia de Dios. Esa justicia de Dios satisfecha por la obra de Cristo Jesús. Así que, ante la pregunta de cómo puede un Dios santo relacionarse con un pueblo pecador, es que Dios no ignoró el pecado.
hagámonos el de la vista gorda y acerquémonos. No, porque Él es justo. Y para Él poderse acercar ante un pecador, alguien tenía que pagar. Y Cristo fue castigado plenamente para podernos acercar. Romanos 3, 25 y 26 nos dice: Dios es justo, Cristo nos justifica y Cristo es el justificador delante del Padre, nos dice a nosotros. Querida iglesia, nosotros no podemos leer esto de forma general. Esto es algo personal. Esto no es algo que sucedió hace 2000 años con esa gente de allá, un problema que ya se solucionó y yo no tengo velas ahí. No, esto tiene que ver con nosotros. Usted tiene que entender que Cristo no murió por los pecados abstractos y no murió por los pecados de otros y no por ti. Murió por pecados concretos. Cristo murió por tus pensamientos, esos pensamientos malos, esos pensamientos pecaminosos, esos pensamientos que no honran a Dios. Cristo murió por ellos. Cristo murió por tus palabras, esas palabras que deshonran la gloria de Dios. Cristo murió por eso. Por eso digo, Cristo no murió por pecados abstractos. Él murió por tus acciones, las acciones incorrectas que tú realizas día a día, que te alejan de Dios. Cristo murió por tus omisiones. Todo esto estaba siendo castigado en Cristo. Todo lo que a ti te castigaba, todo esto estaba siendo castigado no en ti, sino en ¿quién? En Cristo. Así que la cruz no es solo el amor de Dios. Porque sí, yo sé, nos gusta que nos hablen del amor de Dios, cuánto nos ama, cuántas promesas hay de Dios para mi vida, cuánto amor ha sido derramado sobre mí. Pero la cruz no puede ser mirada solamente por amor. La cruz también habla de la ira del Dios siendo satisfecha en Cristo Jesús. La ira que tenía que ser derramada en nosotros fue derramada en Cristo Jesús para que en Él usted y yo tuviéramos paz. Amén. Entonces esto levanta una pregunta natural: ¿Cristo lo hizo voluntariamente o fue obligado a hacer esto? Y esto nos va a llevar a los otros versículos que tenemos nosotros aquí. El versículo 7 y 9 nos habla en este tercer punto: el siervo sufrió voluntariamente. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo esto, ¿no? Entremos en este texto. Nos dice a nosotros: angustiado él y afligido. Dice, no abrió su boca. Esto nos habla que silenció bajo la injusticia que hubo. En él hubo injusticia. ¿Qué nos dice a nosotros los evangelios? Que cuando lo acusaban ¿cómo? Falsamente. Pagaban testimonios para que dijeran, ¿cierto?, cosas que él no había hecho. Y ante esa injusticia, él guardó silencio, no se defendió, no se justificó, no resistió. ¿Cómo sería nuestro actuar ante eso? ¿Cómo actúa usted ante la injusticia? Muchas veces uno dice, no, pastor, es que está bien que yo lo hubiera hecho, pero ante una injusticia yo no soy capaz de quedarme callado. Pues aquí tenemos un varón que guardó silencio
cerró su boca, fue afligido y angustiado por amor a nosotros. Entonces, también dice, como cordero fue llevado al matadero. Esto nos trae una conexión directa con el sistema sacrificial. Como cordero fue llevado al matadero. Él cumplió como ese cordero. A ver, ¿qué es lo que nos dice Juan el Bautista acerca de Cristo cuando lo vio? Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Esto nos trae una conexión directa con el sistema sacrificial. En Éxodo 12, cuando usted va a Éxodo 12, allí nos habla de la primera Pascua. Nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y en la Pascua, ¿qué recordamos nosotros en la Pascua? Jesús, ¿cuándo murió? En una Pascua. Cristo murió en una Pascua. Y Cristo murió a la misma hora que morían los corderos pascuales. A la misma hora, al mismo momento, Él murió. ¿Y qué es lo que se celebra en la Pascua? Se mata ¿qué? Un cordero. ¿Un cordero qué? Perniquebrado. El más feo. El mejor. Y se mataba y con su sangre se colocaba en las puertas de sus casas para que con esa sangre al pasar el ángel de muerte no entrara y lo declarara ¿qué? Pueblo suyo, a los primogénitos. Cristo, ¿qué dice 1 Corintios 5:7? ¿Qué nos dice Pablo a nosotros acerca de esto? 1 Corintios 5:7, ¿qué nos dice? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Su sangre ha sido derramada. Él mismo lo dijo en la última cena. Esta sangre es la señal del nuevo pacto en mi nombre. Su sangre es el precio que Él pagó por nosotros, para que nosotros no tengamos muerte, sino que tengamos vida. Cuando usted también va a Levíticos, en Levíticos vemos todos los sacrificios que tenía que hacer el pueblo. Que se hacían esto, que se hacían lo otro, que se hacían tal cosa, que si robaban, que todo. Y ahí, dependiendo lo que pasara, tenían que ofrecer que siempre un sacrificio, un animal, para pedir perdón por esos pecados. Entonces, por eso cuando dice como cordero fue llevado al matadero, lo que nos está hablando acá es que todo esto nos conecta con Cristo, todo esto nos conecta con Él. Pero ahora, esto que leemos aquí ya no es un símbolo, es el cumplimiento, porque usted y yo ya tenemos la revelación completa. Nosotros sabemos de quién está hablando Isaías. Ellos no sabían de quién estaban hablando, ni sabían cómo iba a ser eso. Pero a nosotros nos es muy fácil ya mirarlo desde arriba y mirar. Esto que está hablando 700 años, eso se cumple aquí en este año. ¿Sí? Eso es como cuando usted y yo leemos tiempo profético. Nosotros sabemos que van a pasar cosas, pero nosotros no sabemos cómo. Dice que eso es como usted ver el horizonte y ver varios picos de montañas, ¿cierto? Pero usted no sabe qué hay entre montaña y montaña, los valles que hay. Ellos veían los picos, pero no sabían cuánto. No sabían. Entonces, cuando usted y yo leemos esto que estamos leyendo en estos versículos, en el versículo 7 al 9, estos versículos encontramos también oro. Doctrinalmente encontramos cosas que hoy pueden ser, tal vez, como lo digo, muy claros, pero podemos encontrar algo, es que Cristo como cordero definitivo. Juan 1:29 dice:
lo que decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos quiere decir a nosotros que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A Él, a Cristo Jesús. Esto nos enseña esta doctrina de lo que estamos viendo aquí nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en estos versículos? La voluntariedad de Cristo. Cristo no fue arrastrado, Cristo no fue obligado, Cristo se entregó a sí mismo a la muerte de cruz. Filipenses 2 nos dice a nosotros muy bien que Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. También encontramos esa inocencia perfecta, porque en el versículo 9 que estamos viendo aquí dice: nunca hizo maldad. Nuestro Cordero nunca hizo maldad. Es sin pecado. Sin pecado en acción, sin pecado en palabra, sin pecado en intención. Él fue santo completamente, y esto es crucial. En nuestra cristología esto lo tenemos que tener claro. En Cristo no hubo pecado alguno, porque solo un inocente puede sustituir. Solo un inocente, un perfecto, puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Querida iglesia, Cristo no resistió a la cruz. Él se entregó sin defenderse, sin huir, sin negociar. Él se entregó ante las falsas acusaciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue presentado ante Pilatos? ¿Qué era algo que lo sorprendía a Pilatos? Que guardaba silencio. Mateo 27:12. Él decía: falsos testimonios y vos te quedas callado. Dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. En Marcos 15:3-5 dice lo mismo. En Juan 9:19, de 9 al 10, dice lo mismo. Cristo no resistió, no se justificó, no huyó. Él abrazó la cruz porque Él sabía cuál era el plan. Y nosotros constantemente estamos negociando a nuestro Dios. Cristo no lo negoció. Cristo se entregó. Él sabía cuál era el plan, cuál era su papel en la redención. Nosotros constantemente estamos negociando con Dios. Nos rendimos a muchas cosas, pero menos a Dios. Nos vendemos al pecado, nos vendemos a la presión de esta sociedad, nos vendemos ante nuestros deseos pecaminosos, ante nuestra carne, nos vendemos a la opinión de otros. Pero cuando se trata de rendir nuestra vida completamente a Cristo, a eso sí no somos capaces de rendirnos completamente. Lo triste es que queremos, usted y yo queremos un Salvador que nos perdone. ¿Quién quiere un Salvador que nos perdone? Levante la mano. ¿Quién quiere un Salvador que nos perdone? Pero ¿quién quiere? Déjala arriba. ¿Quién quiere un Salvador que nos gobierne? Ahí es donde muchos bajan la mano. No queremos que nos gobierne. Déjala arriba, entonces ni siquiera hasta que les encalambre. Si usted quiere que el Señor gobierne su vida, quédese con la mano levantada hasta el final de la reunión. Ahí se van a encalambrar. Y la realidad es esta, querida iglesia: nosotros no podemos recibir a Cristo como Salvador y al mismo tiempo rechazarlo como Señor. Nosotros queremos el Salvador de nuestros problemas, pero no queremos al Señor que nos gobierne, que nos diga por aquí, por allá, haga esto, eso no queremos. No, eso ya es religiosidad, eso ya es puro cuento del pastor. No, por eso usted tiene que estar en una iglesia donde le prediquen ¿qué? La palabra de Dios. Dígale no cuando son ideas humanas, pero dígale amén cuando son palabras que vienen de la Santa Escritura de Dios. Ahora entonces viene lo más profundo teológicamente en estos versículos que estamos usted y yo leyendo, y está en el versículo 10, y acá está el cuarto punto para los que están escribiendo. En Isaías 53:10 nos va a hablar de la cruz, fue la voluntad de Dios, y dice: con todo eso
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En este texto que leemos, con solamente leer el comienzo, ya tenemos riquezas en este texto. Dice, Jehová quiso quebrantarlo. Esto no significa crueldad en que Él quiso quebrantarlo. Significa un propósito redentor. Por eso cuando Jesús, quebrantado en el Getsemaní, oraba, ¿qué oraba? Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Lo quebrantó hasta al final. ¿Por qué? Porque eso no era crueldad. Ay, qué Dios más cruel que usted tiene. No, es un Dios justo, que está tomando a su Hijo unigénito como redentor para salvar la humanidad. Dice también, sujetándolo a padecimiento. Sujetándolo. Aquí quiere decir es que Dios no perdió el control en ningún momento. Lo que nos muestra es que Dios estaba ejecutando su plan redentor completamente al sujetarlo a padecimiento. Cuando el texto también nos dice acerca de cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, significa que Jesús realizó un acto maravilloso, un acto de reparar, un acto de cubrir y purificar al pecador con su muerte. Eso es la expiación que Él hizo en el pecado, entregando su vida como sacrificio. La expiación es el medio por el cual se paga la deuda del pecador para restaurar la relación con Dios, y eso es lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Así que no fue solo sufrimiento, fue un sacrificio en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué aprendemos aquí con estos versículos? Estos versículos nos hablan de ¿qué? De la soberanía absoluta de Dios. Nada en la cruz fue accidental. No fue que al Señor se le salió de mano el plan y el redentor resultó en la cruz. No. Judas no fue un accidente. Pilatos no fue un accidente. El escoger entre Barrabás y Jesús no fue un accidente. Lo que estaba pasando entre Jesús y Barrabás era eso, que Jesús estaba tomando el puesto del culpable. Nada fue un accidente. La crucifixión no fue un accidente. Todo fue parte del plan soberano de Dios. También, ¿qué vemos nosotros en estos versículos de la cruz? Amor y justicia unidos. Y usted dice, no, pastor, yo no puedo ver amor en eso que le hicieron a Jesús. Pues sí, ahí hay amor y justicia unidos. Porque la cruz no es solo amor, la cruz no es no es solo amor, ni solo justicia. Es ambos en perfecta armonía. Porque allí, con lo que pasó en la cruz, por amor fue entregado Cristo, y por ese amor que Cristo tuvo por la cruz, usted y yo fuimos justificados en Él. Querida iglesia, si Dios hizo esto para salvarte, ¿cómo puede ser posible que hay veces tomemos la salvación a la ligera? Estamos hablando de la cruz. Estamos hablando de que el Hijo de Dios siendo quebrantado. Estamos hablando de la ira de Dios siendo derramada sobre Cristo. Estamos hablando de un precio infinito siendo pagado por Cristo Jesús. Y aún así,
Hoy en día muchos viven como si eso no fuera importante, como si eso no fuera algo trascendental, como si fuera algo opcional. Yo decido más adelante, como si pudiéramos esperarlo, como si pudiéramos dejarlo para más adelante. Muchos escuchan el evangelio y dicen: no, yo estoy muy joven, yo tengo que vivir la vida loca más adelante. Entonces, no ha entendido. Ahí es donde dice el versículo de que para el hombre natural eso es locura. No hay revelación completa. Muchos viven como si eso no fuera importante, como si no urgiera la necesidad de responder a esa obra maravillosa. Familia, la cruz no permite indiferencia. Usted y yo no podemos mirar a la cruz y mirarla con indiferencia. No puedes ver lo que Cristo hizo y seguir viviendo igual. No. Porque si ese fue el costo de tu salvación, entonces tu respuesta no puede ser liviana. Porque el costo fue tremendo. Tremendo. Ahora, vámonos a lo último de este versículo. El resultado glorioso del cual nos narra a nosotros aquí, del versículo 11 y 12. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En estos versículos entonces, en estos dos últimos versículos vemos que en la parte donde dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando el Señor está diciendo esto, nos dice que la cruz produce un resultado. Y el resultado de la cruz para el inconverso puede ser derrota. Pero no, fue un logro. Y el logro más maravilloso que tiene la cruz nos dice: justificó a muchos. Eso es lo que nos dice a nosotros: justificará a muchos. Y esto es un lenguaje legal, la justificación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que al culpable lo declara justo y al condenado lo declara aceptado. Eso nos dice a nosotros el Señor con este lenguaje. Dice: llevará las iniquidades de ellos. Esto es, no solo carga, sino que elimina la culpa completamente. Y termina diciendo: le daré parte con los grandes. Y esto nos está hablando de una exaltación final, una victoria asegurada con ese siervo que cumplió y obedeció. En estos versículos entonces recordamos que la justificación es ¿por qué? Por la fe. Esto nos recuerda que nuestra justificación no está basada en obras, nuestra justificación no está basada en méritos, nuestra justificación no está basada en religiones. Nuestra justificación está basada únicamente en Cristo Jesús. También hablamos en estos versículos de la seguridad de nuestra salvación. Si Cristo ya pagó, no queda deuda. Si Cristo ya pagó, ya no queda deuda. Entonces eso nos trae a nosotros la seguridad de nuestra salvación, de que su obra, ¿cierto?, fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Que de iglesia, solo hay dos caminos que usted y yo podemos tomar. O Cristo cargó tus pecados, o tú los vas a cargar eternamente. Eso nos dice el Señor. No hay punto medio. No existe una tercera opción donde usted crea que con ser buena persona es suficiente, o con creer que la religión y los ritos lo pueden compensar, o con creer que el tiempo lo va a terminar resolviendo, porque el pecado no desaparece. O usted es perdonado en Cristo por pura misericordia, o usted es juzgado en ti mismo, juicio justo que verdaderamente mereces.
Y aquí está la realidad más seria. Si Cristo no es tu sustituto, si Cristo no es el que murió en la cruz por ti, Él será tu juez. Él será tu juez. Familia, la cruz divide la humanidad en dos: los que han sido perdonados y los que aún están condenados. Porque no hay otro camino al Padre sino a través de Cristo Jesús, por su obra redentora. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso hoy no es un momento neutral. Y no es para que te des golpes de pecho diciendo cuán pecador y condenado yo estoy. Porque de pronto el mensaje usted puede decir: uy, qué horror, qué dura esa palabra, pastor. Pero si usted está aquí en este día, no es para que usted se dé golpes de pecho diciendo qué mal estoy, qué tan alejado estoy. Si usted está aquí, es porque Dios te está llamando a tomar una decisión eterna. Corre a Cristo, es el llamado que hoy se hace desde este púlpito. Abraza la cruz con Cristo. Toma tu cruz y síguele a Él. Iglesia, el siervo fue herido, el siervo fue molido, el siervo fue quebrantado, el siervo fue rechazado, pero no por Él, por nosotros. Fue por nosotros. Hoy no es solo un servicio de Sábado Santo, es una confrontación divina todo lo que aquí nosotros estamos hablando. No puedes salir de este lugar igual. No debes salir igual de este lugar. Arrepiéntete, ríndete y cree en Cristo. Ese es el llamado que hoy se hace desde este lugar. No es condenando, no es señalando, no es mostrando cuán pecadores y perdidos ustedes están. Es llevando a ser conscientes cuál es nuestra realidad y la necesidad que usted y yo tenemos de un Salvador. Hoy el mensaje del Evangelio es el mismo que Cristo mencionó, el mismo que Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Iglesia, es necesario que usted hoy tome decisiones y no salga de aquí igual. Es necesario que usted se arrepienta de sus malos actos, que usted se rinda ante la autoridad de Cristo y que usted crea en Cristo Jesús, pues Él, como buen pastor, nos está llamando hoy: ven a mí. Y la palabra bien lo dice, que Él es el buen pastor. Y cuando Él llama a sus ovejas conocen su voz y vienen a Él. Hoy Cristo nos está llamando y nos está diciendo: ven a mí, ven a mí. Aceptemos su obra redentora en la cruz y caminemos con Él. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración.